El mundo es un libro y quienes no viajan leen solo una página. Agustín. Empezamos este fabuloso tercer día en Runa Tupari, y qué mejor manera de empezar que degustando de un delicioso desayuno para poder seguir con nuestra travesía por la vía Cotacachi-Quiroga-Cuicocha hasta la laguna de Cuicocha. El origen del nombre de la laguna tiene varias historias. Antiguamente la conocían como Achicucha, que viene de la lengua quichua y cuyo significado es la laguna de las diosas. Sin embargo, un nombre más moderno era Cuichicucha. Algunas personas le dicen Cuichi a Dios y sería como laguna de Dios, pero en el idioma quichua, Cuichi es arcoíris, así que también sería laguna arcoíris. Con el pasar de los años, por no saber cómo pronunciar, se le nombró como Cuicocha, que significa laguna de los cuyes. Este es uno de los principales sitios turísticos de la provincia de Imbabura. Está localizada a 120 kilómetros del norte de Quito, a una altitud de 3.068 metros sobre el nivel del mar. La profundidad de la laguna es de unos 140 metros, pero en la parte más honda alcanza hasta los 200 metros. Su extensión es de 9 kilómetros por 3 kilómetros de diámetro y sus aguas tienen una temperatura que van de los 14 a los 17 grados centígrados. Es un cráter o caldera volcánica al pie del volcán Cotacachi. La caldera fue formada por una masiva erupción hace 2.900 años, generando 5 kilómetros de flujos piroclásticos y cubriendo la zona aledaña con una capa de ceniza volcánica de 20 centímetros. Cuando el volcán erupcionó hace miles de años, cubrió de lodo y lava las zonas que hoy son las poblaciones de Cotacachi, Quiroga, Otavalo, Intag y Atuntaqui, esto en Imbabura, lo que ha generado un suelo fértil en el valle de Otavalo. Según el Instituto Geofísico, la laguna de Cuicocha tiene una actividad hidrotermal y su estado es potencialmente activo. En los dos islotes habitan cuyes, conejos de monte, armadillo, el lobo del páramo, el zorrillo y el zorro andino. Asimismo, se observan aves como tórtolas, colibríes, gorriones y mirlos. La chilca, el mortiño y el pino son algunas plantas que flanquean en el sitio. Sin embargo, no hay vida acuática porque el agua está estancada y no tiene corrientes. La única especie que veremos bañarse aquí es la gallina de agua. Dentro de la laguna de Cuicocha hay dos islas escarpadas cubiertas de bosque, la más pequeña denominada Yeroví y la más grande, Theodor Wolf, en honor al sabio alemán y descubridor. Pero ojo, ingresar a estas islas está prohibido. Realizaremos un paseo guiado en pequeñas embarcaciones. Cruzaremos el Canal de los Ensueños, rodeando los islotes, a cuyas orillas es visible la emisión de gases. Una vez acabado, continuando con nuestro viaje, nos dirigiremos por la vía Cuicocha-Quiroga-Cotacachi, hasta llegar a Cotacachi, donde realizaremos un recorrido. Pero antes de esto, conoceremos un poco de la ciudad, que oficialmente se llama Santa Ana de Cotacachi. Está ubicada sobre la Hoya de Ibarra, en las laderas orientales del volcán Cotacachi. Es el cantón más extenso de la provincia de Imbabura y su altitud es de 2.418 metros sobre el nivel del mar. En Imbabura, los mitos y las leyendas son parte de la cultura de este territorio. Las creencias y sin duda cada historia hacen de este lugar un espacio mágico y muy especial. Cuentan en la comunidad la historia del Cerro Imbabura y de la Mama Cotacachi. El Imbabura, grande e imponente, era considerado como un padre sabio y como tal se levantaba todas las mañanas para vigilar que cada uno cumpliese con su función. Taita Imbabura, así le decían, cuidaba para que el río llevase sus aguas en la justa dirección, ni muy rápido ni demasiado lento, y controlaba a que el viento no perdiera mucho tiempo al pararse a hablar con los árboles de la montaña. Y si veía que un hombre o una mujer cumpliese también con sus deberes, como la siembra, la cría de los animales y la familia. Por respeto a su sabiduría y también un poco por miedo a que el taita se enoje, el taita Imbabura decidió declarar su amor hacia Cotacachi, la única y linda montaña que siempre había amado.
desde cuando los dos eran pequeños montecitos sin mucha experiencia y ya jugaban juntos. Un día soleado de agosto, mientras que el aire levantaba el olor de la tierra, fue cuando el Imbabura se presentó delante de su amado cerro con una masita de flores de campo, y después de haberle revelado cuán grande era su sentimiento, le comunicó el deseo de casarse con ella. Al oír estas palabras, un poco sorprendida, pero también contenta, Cotacachi, haciendo un poco temblar sus quebradas por la emoción, contestó que ella también estaba enamorada y que habría sido feliz de ser su esposa. Desde aquel día, cada vez que los dos volcanes se visitaban, se dejaban el uno al otro un poquito de la nieve de sus cumbres. Después de poco tiempo de matrimonio, las dos montañas se unieron y de esa unión nació el monte Yanaurco. Con el pasar de los años, el Imbabura, ya un poco anciano y con mucho trabajo a cuestas, empezó a sufrir de fuertes dolores de cabeza, que a veces duraban por días y días. Por eso su cumbre se cubría de nubes. No obstante, el matrimonio de Tayta Imbabura y Mamá Cotacachi se esparció por todos los valles de alrededor. Un sano aire de amor y confianza. Se dice que el viento al anochecer se levanta hasta las comunidades más altas y que estos son los besos de buena noche que las dos montañas enamoradas envían con un soplo. Actualmente, Cotacachi está dividida en dos parroquias urbanas, las cuales se subdividen en barrios. La ciudad de Cotacachi es el centro político del cantón Cotacachi y recibió el premio Ciudades por la Paz, otorgado por la UNESCO con una medalla. La tradición de la producción artesanal en cuero que tiene Cotacachi ha hecho que este cantón sea considerado uno de los principales centros de producción y comercialización de productos. Cotacachi además se caracteriza por celebrar los 4 raimis del calendario andino, equinoccios y solsticios, sincretizados con las festividades como Semana Santa, la cantonización de Cotacachi, la fiesta de Jora, el Día de los Difuntos y otras que año tras año atraen a más visitantes, quienes se maravillan por las manifestaciones culturales, los proyectos de turismo comunitario, la producción alternativa y sus programas de desarrollo sostenible. Las carnes coloradas. Estas son una delicia tradicional de Cotacachi. El plato contiene productos como maíz tostado, mote, empanada rellena de plátano maduro, aguacate, papas cocidas con cáscara y la carne de cerdo. Esta última está sazonada con achiote, que le da ese sabor y color singular, y otros ingredientes secretos. La tradición dicta que el menú se ofrezca acompañado de una salsa de queso y ají. Aunque la carne colorada se preparaba antes solamente en septiembre en la fiesta de la chicha de Jora, ahora se la encuentra todos los días del año. De acuerdo a las crónicas de la ciudad, el menú se preparaba en grandes y brillosas pailas de bronce sobre leños ardientes. Era una tarea larga y pacienciosa que permitía que la chicha de Jora repose y se fermente en las frescas vasijas de barro para poder acompañar al plato fuerte. Ahora el potaje se acompaña con jugos naturales o gaseosas. El plato de carnes coloradas era gratificante premio para los campesinos que se dedicaban a las extenuantes tareas agrícolas, que traían productos del vecino valle subtropical de Íntaga. Entre ellos, los bloques de panela, licor de caña, naranjilla y limón. En el 2017, Cotacachi fue declarado como el cantón con las mejores prácticas ambientales y de gestión de riesgos por la corporación Líderes para Gobernar, mientras que en el 2018 fue declarado como cantón con las mejores prácticas culturales, distinción entregada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Ya conociendo un poco de la historia de Cotacachi, nos dirigimos por la calle García Moreno a degustar de un delicioso almuerzo en el restaurante Sabor y Sazón, donde tenemos como entrada crema de zanahoria con pollo y canguil y después un plato fuerte que consta de pollo al horno o mini churrasco, jugo de mora y de postre unas deliciosas frutillas con crema. Ya una vez con las energías recargadas continuaremos con nuestro viaje hacia nuestro siguiente atractivo, San Antonio de Ibarra. Es una localidad perteneciente al cantón de Ibarra en la misma provincia de Imbabura,
situada a solo 6 kilómetros de la cabecera cantonal y capital provincial, y a los pies del volcán Imbabura. Esta localidad es famosa por sus artesanías y esculturas, asentadas en las faldas del Taita Imbabura. La localidad no se fundó civilmente hasta el 24 de marzo de 1693, más de un siglo después de su creación. En San Antonio de Ibarra se dio la batalla de los 3 días de San José, donde el libertador Simón Bolívar luchó con los ejércitos independentistas, tomándose la iglesia de San Antonio, en donde hoy descansa la piedra laja de la Virgen del Rosario. Esta batalla duró 3 días, en donde los mosquetes y las espadas sonaban enfrente del campanario. Simón Bolívar recorrió a caballo por la actual calle 10 de agosto en su travesía por Ibarra. Después de admirar unas increíbles figuras talladas en madera, nos dirigimos a nuestro último punto del día, Pondo Huasi, ubicada en la comunidad Magdalena, sector Sixilom. Este establecimiento cuenta con habitaciones en cabañas, individuales, dobles, duples, quíntuples y sextuples, ofreciendo servicios de alojamiento, alimentación, guianza, senderismo, áreas recreacionales, cabalgatas, deportes de aventura, artesanías, excursiones, cooking class, turismo comunitario y convivencia con esta comunidad. El rescate cultural y el apego por la naturaleza fue el centro de inspiración para este emprendimiento, creado por una familia hace 4 años con mucho esfuerzo y dedicación. Han adecuado cada espacio destinado al turista rural comunitario. Pondo Huasi es uno de los pocos lugares turísticos dedicados a la conservación de tradiciones. Uno de sus principales atractivos es un restaurante temático, en donde los visitantes pueden vivir experiencias culinarias ancestrales, utilizando utensilios andinos. Los grandes momentos que se adquieren nunca se olvidan. Uno de ellos, el temazcal, un ritual de sanación ancestral que consiste en un baño a vapor que a nivel histórico se realizaba por diversas culturas indígenas con propósitos medicinales. Desde aquí, ubicados en la provincia de Imbabura, viviremos un acercamiento profundo hacia la Madre Tierra, en contacto con la naturaleza. Nos crea una valiosa sensación que llena el alma visitar estos espacios que buscan la preservación de la cultura. La visita espectacular de este lodge, el confort y la atención personalizada son una de las principales características que nos impulsan a querer volver. Después de pasar un día lleno de experiencias y emociones, degustaremos una deliciosa cena realizada en la Pachamanca. Pacha significa tierra y manca, olla. Esta es una técnica de cocción ancestral dentro de la tierra con piedras volcánicas. Y en este caso, los estudiantes serán quienes caven un hoyo en la tierra y coloquen algunas piedras previamente calentadas en la leña. Después se pondrán encima diversos tipos de carnes maceradas. Puede ser pollo, carne de res o borrego, previamente ya rebozados con ingredientes como ají, comino, pimiento y entre otras especies. Una vez listo se acompaña de papas, yuca, camote, choclo, habas y otros ingredientes. Encima se pone nuevamente una cama de piedras calientes y así sucesivamente. Se tapa todo con hojas de plátano, o en este caso hojas de choclo. Y finalmente, tras unas horas se desentierra y el plato está listo. Esta comida que se conocía en la época del Imperio Incaico, los estudiantes harán una especie de ritual de agradecimiento a la Madre Tierra por los alimentos que nos ha brindado el día de hoy. Después de degustar una deliciosa cena, vamos a compartir un momento de baile con las personas de la comunidad, para después realizar las actividades de evaluación y por último nos podremos dirigir a nuestras habitaciones a realizar las bitácoras y por consiguiente a descansar para continuar el día de mañana con nuestra travesía. Hasta mañana.